En el instante en que abrí la puerta de aquella suite del hotel, todo mi cuerpo se quedó helado. Mi marido, Fernando, estaba de pie junto a la mujer de otro hombre, tan cerca que no quedaba en el mundo ninguna explicación decente. Se giró como si hubiera escuchado un disparo. Y recuerdo haber pensado con una especie de calma extraña que no encajaba con los latidos desbocados de mi pecho. Así es como terminan 25 años de matrimonio. No con una gran pelea. No con una confesión. Con una puerta a medio abrir en una fiesta llena de gente a la que le importaban más las apariencias que la verdad. No grité. No lloré. Simplemente me quedé allí, mirando al hombre en torno al cual había construido toda mi vida adulta, y me di cuenta de que probablemente lo había estado perdiendo desde mucho antes de entrar en esa habitación. Pero me estoy adelantando. Dejadme contaros cómo llegué hasta allí. Era finales de octubre en Madrid, una de esas tardes frías y cortantes en las que el aire de la sierra parece lo bastante afilado como para despertar cada dolor en tus rodillas y hombros. Fernando y yo llevábamos casados 25 años. Vivíamos en Majadahonda, en un chalet de ladrillo visto de 2 plantas que compramos cuando nuestra hija aún estaba en el instituto y nuestro hijo llevaba aparato. El tipo de casa donde cada habitación guardaba algún rastro de vida familiar, fotos de graduación, adornos de Navidad en cajas mal etiquetadas. La leve abolladura en la pared del pasillo de cuando nuestro hijo intentó patinar en línea dentro de casa a los 12 años. Desde fuera, Fernando y yo parecíamos sólidos. Éramos esa pareja que la gente describía con palabras como estable y confiable. Habíamos superado despidos, una etapa aterradora con la salud de mi madre, la marcha de nuestros 2 hijos de casa y los pequeños ajustes silenciosos que conlleva envejecer juntos. A mis 62 años, no era tan ingenua como para creer que el matrimonio siempre era romántico. A veces era compañía. A veces era rutina. A veces era volver a elegir a la misma persona, incluso cuando la vida le había quitado el brillo a todo. Últimamente, sin embargo, algo había cambiado. No todo de golpe, eso habría sido más fácil. Eran cosas pequeñas. Fernando había empezado a prestarle más atención a su ropa. Nada ridículo, pero lo suficiente como para que yo lo notara. Mejores corbatas, zapatos nuevos, un corte de pelo que parecía mucho más caro que el de la peluquería de toda la vida a la que había ido durante 20 años. También se había vuelto extrañamente reservado con su teléfono. Si se encendía mientras veíamos la televisión, lo miraba de reojo y luego lo ponía boca abajo en el brazo del sillón. Cuando le preguntaba por el trabajo, sus respuestas se volvieron más cortas. Ocupada. Una semana larga. Nada que valga la pena contar. Fernando trabajaba en el sector de la promoción inmobiliaria, y durante el último año, se había acercado a gente con dinero de verdad, inversores, propietarios de hoteles, hombres que pertenecían a clubes privados con listas de espera y mujeres que siempre parecían saber exactamente qué tenedor usar. Me decía que era bueno para los negocios, bueno para nuestro futuro. Así que, cuando me dijo que había una fiesta importante en el centro y que quería que estuviera allí, fui. Recuerdo estar de pie en nuestro dormitorio antes de salir, probándome unos pendientes y mirándome en el espejo. Llevaba un vestido azul marino que me había comprado 3 años antes para la boda de nuestra sobrina. Todavía me quedaba bastante bien, aunque notaba los lugares donde la edad me había cambiado, la línea de la mandíbula menos definida, la forma cuidadosa en que movía el hombro izquierdo si no quería que se me agarrotara más tarde. No me avergüenzo de envejecer. A esta edad, te ganas cada arruga de tu cara. Aún así, sabía que no estaba entrando en una habitación construida para mujeres como yo. Fernando salió del baño ajustándose los gemelos. Ikuot, estás muy bien Ikuot, me dijo. Bien. No hermosa, no preciosa, solo bien. Sonreí de todos modos. Ikuot, tú también te has arreglado bastante bien Ikuot. Me dedicó una sonrisa rápida y cogió las llaves del coche. Ikuot, quédate cerca esta noche, ¿vale? Esta gente es importante Ikuot. Esa frase se me quedó grabada. No dijo Ikuot, vamos a pasarlo bien Ikuot. No dijo Ikuot, me alegro de que vengas Ikuot. Solo, cuídate cerca. La fiesta era en un hotel de lujo en el Paseo de la Castellana, en uno de esos grandes salones con lámparas de araña tan brillantes que te hacían doler los ojos al cabo de un rato. El suelo relucía. Los camareros flotaban por allí con bandejas de champán y canapés diminutos que parecían obras de arte y sabían a 2 bocados de nada. Las mujeres llevaban vestidos que rozaban el suelo. Los hombres formaban círculos cerrados hablando de mercados, adquisiciones y casas de vacaciones en lugares que no tenían ningún interés en visitar. Toda la sala olía a perfume caro, a madera pulida y a dinero.
Yo sostenía una copa de vino blanco e intentaba no parecer tan incómoda como me sentía. Durante los primeros 20 minutos más o menos, Fernando se quedó a mi lado. Me presentó a personas cuyos nombres olvidé casi de inmediato. Me ponía una mano ligera en la espalda, esbozaba esa sonrisa de negocio suya y repetía lo mismo una y otra vez. Y Kuot, mi mujer, Carmen. Llevamos años viviendo en Majadahonda. Sí, nuestros hijos ya son mayores y Kuot. Luego, poco a poco, se fue alejando. Primero hacia una conversación, luego a otra. En algún momento, me giré después de hablar con una mujer con un vestido plateado, y él había desaparecido. Revisé mi teléfono. Nada. Me dije a mí misma que no fuera ridícula. Estaba moviéndose, haciendo contactos. Ese era el objetivo de la noche. Aún así, después de 10 minutos, luego 15, una sensación pesada empezó a instalarse en mi estómago. Miré cerca de la barra, cerca de las puertas de la terraza, cerca del grupo de hombres que reían junto al escenario. Ni rastro de Fernando. Fue entonces cuando me di cuenta de que un hombre me estaba observando. No me miraba de forma grosera. Más bien parecía que ya había decidido algo y estaba esperando a ver si yo podría soportar escucharlo. Era alto, quizá de unos 60 y pocos años, vestido con un traje oscuro que probablemente costaba más que mi factura mensual de la compra. Plateado en las sienes, sereno, el tipo de rostro que había aprendido a no revelar demasiado. Dio un paso hacia mí con un vaso de whisky en una mano. Y Kuot, lleva un rato buscando a su marido y Kuot, dijo. En realidad no era una pregunta. Esbocé una pequeña sonrisa cortés. Y Kuot, he sido tan obvia, y Kuot. Y Kuot, sí y Kuot. Su voz era baja, controlada, no antipática, solo segura. Miré más allá de él, todavía con la esperanza de ver a Fernando volver a través de la multitud. Y Kuot, seguro que lo han acorralado en alguna conversación de negocios y Kuot. El hombre me sostuvo la mirada. Luego dijo muy en voz baja, y Kuot, su marido está arriba con mi mujer y Kuot. Por un segundo, honestamente pensé que le había oído mal. La música seguía sonando. Alguien cerca se rió demasiado alto. Un camarero pasó rozándonos con una bandeja de copas de champán. Pero todo lo que yo podía oír era esa frase repitiéndose en mi cabeza como si hubiera entrado en la habitación y hubiera empujado todo lo demás a un lado. Dejé escapar una risita nerviosa. And quote. Pardon and quote. Él no sonrió. Y Kuot, su marido está arriba y Kuot, repitió, y Kuot, con mi mujer y Kuot. Mis dedos se apretaron alrededor del tallo de mi copa de vino hasta que el frío se me clavó en la mano. Y Kuot, eso no es posible y Kuot. Lo dije rápido, automáticamente, de la forma en que la gente lo hace cuando intenta cerrar una puerta antes de que entre el pánico. Él tomó aire, y por primera vez vi algo detrás de su expresión tranquila. No era rabia, ni siquiera sorpresa. Era reconocimiento. Y Kuot, por su propio bien, espero equivocarme y Kuot, dijo. Ese fue el momento en que mi corazón empezó a latir con tanta fuerza que pude sentirlo en la garganta. Porque en algún lugar debajo de mi negación, debajo de mi orgullo, debajo de cada excusa que había inventado durante el último año, sabía que él podría no estar equivocado. No me moví de inmediato. Durante unos segundos, simplemente me quedé allí mirando a este hombre al que nunca había visto, intentando decidir si era cruel o si me estaba contando algo que yo no había tenido el valor de admitirme a mí misma. Y Kuot, creo que se equivoca y Kuot, dije, pero mi voz no sonó tan firme como quería. Él asintió una vez, sin discutir, sin presionar. Y Kuot, yo pensé lo mismo y Kuot, respondió. Esa respuesta me inquietó más que cualquier otra cosa. Volví a mirar mi teléfono. Seguía sin haber nada de Fernando. Ni un mensaje, ni una llamada perdida, ni una explicación. Solo silencio. Y Kuot, ¿cuánto tiempo lleva buscándole, y Kuot? Preguntó el hombre. Trag saliva. Y Kuot, unos 15, 20 minutos, tal vez y Kuot. Dejó escapar un suspiro pequeño, casi cansado. Y Kuot, tiene sentido y Kuot. Debería haberme alejado en ese mismo instante. Debería haberme dicho a mí misma que aquello era absurdo, que no conocía a ese hombre, que Fernando no me humillaría de esa manera en una sala llena de gente que podría afectar a su carrera. Pero algo dentro de mí, algo silencioso y persistente, me mantuvo allí. Y Kuot, ¿por qué me está contando esto, y Kuot? Pregunté. Me sostuvo la mirada. Y Kuot, porque yo tampoco quería creerlo, y me habría gustado que alguien me lo dijera y Kuot. Aquello dolió más de lo que esperaba. Por un momento, ninguno de los dos habló.
A nuestro alrededor, la fiesta continuaba, el tintineo de las copas, las conversaciones en voz baja, el suave murmullo de la música, pero todo se sentía distante ahora, como si yo estuviera de pie justo fuera de ella. Iquot, me llamo Arturo Iquot, dijo después de una pausa. And quote, Carmen and quote. Iquot, lo sé Iquot, respondió amablemente. Iquot, su marido la presentó ante Iquot. Por supuesto que lo había hecho. Un leve rubor de vergüenza me subió por el cuello, aunque no sabría decir exactamente por qué. Tal vez porque de repente me sentí como la última persona en la habitación en entender lo que estaba pasando en mi propio matrimonio. Tomé aire lentamente. Iquot, y su mujer, Iquot. Quote, Elena quote. No dio más detalles. No lo necesitaba. Miré hacia el otro extremo del salón, donde una gran escalera se curvaba hacia las plantas privadas del hotel. Estaba acordonada, pero de vez en cuando entraba y salía gente, personal, huéspedes con acceso, el tipo de gente a la que Fernando se había esforzado tanto por impresionar. Iquot, esa zona es restringida, ¿no? Iquot, dije, más para mí misma que para él. Iquot, para la mayoría de la gente Iquot, respondió Arturo, Iquot, no para ellos Iquot. Se me encogió el pecho. Pensé en Fernando al principio de la noche, en cómo no paraba de mirar el reloj, en cómo su atención parecía dividida. Iquot, quédate cerca Iquot, me había dicho. Y luego fue él quien desapareció. Dejé escapar un aliento que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Iquot, tal vez esté en una reunión o, Iquot. Iquot, una suite privada Iquot, dijo Arturo en voz baja. No me estaba interrumpiendo. Estaba terminando el pensamiento que yo no quería decir en voz alta. Por un momento, cerré los ojos. Y fue entonces cuando los recuerdos llegaron uno tras otro como si hubieran estado esperando su turno. Fernando en la cocina a medianoche, hablando en voz baja por el móvil, dándome la espalda cuando yo entraba. La forma en que había empezado a salir a contestar llamadas, incluso cuando hacía frío. La colonia nueva que, según él, le había recomendado un cliente. La distancia, no física exactamente, sino algo más silencioso, más frío. Me había dicho a mí misma que era el estrés, que nos hacíamos mayores, que las cosas cambian, que no todos los silencios significan que algo va mal. Volví a abrir los ojos y miré a Arturo. Su expresión no había cambiado, pero había algo pesado detrás de ella. Experiencia, tal vez, o resignación. Iquot, ¿cuánto tiempo, Iquot? Le pregunté. Entendió a qué me refería. Iquot, unos meses Iquot, dijo, Iquot, como mínimo Iquot. Se me revolvió el estómago. Iquot, eso imaginaba Iquot, susurré casi para mis adentros. Arturo me observó por un momento. Iquot, no tiene por qué subir Iquot, dijo, Iquot, no si no quiere Iquot. Dejé escapar un suspiro corto y sin humor. Iquot, si no voy Iquot, dije, Iquot, me pasaré el resto de mi vida preguntándome qué pasó Iquot. Dio un pequeño asentimiento. Iquot, es verdad Iquot. Nos quedamos allí un segundo más. Me di cuenta de que me temblaban un poco las manos, así que dejé mi copa de vino en una bandeja que pasaba antes de que se me cayera. La música parecía más alta ahora, casi intrusiva. Podía volver a oler el perfume, demasiado dulce, aferrándose al aire. Iquot, ni siquiera sé qué voy a decir Iquot, admití. Iquot, no tiene que decir nada Iquot, respondió Arturo. Iquot, a veces, ver es suficiente Iquot. Aquello me produjo un escalofrío, porque tenía el presentimiento de que tenía razón. Miré una vez más alrededor de la habitación, las luces, la gente, la ilusión de que todo era pulido y perfecto, y me di cuenta de que ya nada de eso importaba. Fuera lo que fuese lo que había arriba, esa era la verdad. Iquot, de acuerdo Iquot, dije en voz baja. Arturo no me preguntó si estaba segura. Simplemente se giró hacia la escalera. Caminamos uno al lado del otro, sin tocarnos, sin hablar, solo dos personas avanzando hacia algo que ninguno de los dos podría deshacer. Al acercarnos, un empleado del hotel nos miró, luego miró a Arturo y se hizo a un lado sin decir una palabra. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre quién era él en este mundo y con qué facilidad se abrían las puertas para personas como él. En el momento en que pasamos la cuerda, el ruido del salón empezó a desvanecerse. Para cuando llegamos a lo alto de las escaleras, había desaparecido casi por completo. El pasillo de arriba estaba en penumbra, enmoquetado y silencioso de una forma que resultaba antinatural tras el caos de abajo. Mis tacones se hundían suavemente en el suelo, ya no hacían ruido, ya no anunciaban mi presencia.
Mi corazón, en cambio, latía tan fuerte que estaba segura de que resonaba. Podía sentirlo en mi pecho, en mi garganta, incluso en mis oídos. Cada paso hacia adelante se sentía más pesado, más lento, más definitivo. Al final del pasillo, había unas cuantas puertas cerradas. Una de ellas, solo una, estaba ligeramente entreabierta. Una fina línea de luz cálida se derramaba por el pasillo. Arturo disminuyó la velocidad y luego se detuvo. Iquot, esa Iquot, dijo. Me quedé mirando la puerta. Se me había secado la boca. Este era el momento antes de que todo cambiara. Por un segundo, solo un segundo, pensé en darme la vuelta, bajar las escaleras, buscar mi abrigo, irme a casa y fingir que nada de esto había pasado. Pero sabía que no me creería esa mentira. Ya no. Di un paso hacia adelante. Levanté la mano y la dejé suspendida a unos centímetros de la puerta. Era una cosa tan pequeña, en realidad, solo una puerta. Pero al otro lado estaba la verdad, y no estaba segura de que me daba más miedo, descubrir que estaba equivocada, o descubrir que no lo estaba. Por un momento, mi mano simplemente se quedó allí flotando. Podía sentir el leve calor de la luz que se filtraba por la rendija de la puerta. Podía oír algo, dos voces suaves, bajas, cercanas, no palabras que pudiera distinguir, solo ese tipo de tono que usa la gente cuando cree que nadie más está escuchando. Se me encogió el pecho. Miré hacia atrás, a Arturo. No se movió, no me metió prisa. Simplemente se quedó allí de pie, con las manos a los lados, con una expresión tranquila, pero no vacía. Había algo detrás de ella, algo que me decía que ya había vivido este momento en su mente cientos de veces. Iquot, no tienes por qué hacerlo Iquot, dijo en voz baja. Negué con la cabeza. Iquot, no Iquot, susurré, Iquot, tengo que hacerlo Iquot. Porque ya sabía que algo iba mal. Lo que aún no sabía era hasta dónde había llegado. Tomé un aliento que no llegó a llenarme los pulmones y empujé la puerta. No se abrió de par en par, solo lo suficiente para que la verdad saliera a mi encuentro. Fernando estaba de pie cerca de la ventana, y Elena, la mujer de Arturo, estaba de pie demasiado cerca de él. No solo cerca, familiar. El tipo de cercanía que no ocurre por accidente. Ella tenía la mano apoyada suavemente en su pecho. Él tenía la cabeza inclinada hacia la de ella, como si hubieran estado hablando en voz baja, compartiendo algo privado, algo que no tenía cabida cerca de un matrimonio. Por un segundo, nadie se movió. Entonces Fernando se giró. Su rostro, Dios, nunca lo olvidaré, se quedó sin color tan rápido que fue como ver algo colapsar desde dentro. End quote. Carmen. End quote. No terminó la frase, porque lo que fuera que vio en mi cara lo detuvo. No di un paso adelante. No levanté la voz. Simplemente me quedé allí, asimilándolo todo, cada detalle. La forma en que tenía la chaqueta desabrochada, la forma en que la mano de ella cayó demasiado rápido, el espacio entre ellos apenas existente ahora, pero ni de lejos lo bastante amplio como para borrar lo que ya había visto. Elena fue la siguiente en girarse. Iquot, Arturo Iquot. Su voz se quebró al pronunciar su nombre. Oí que Arturo se colocaba detrás de mí, pero no miré hacia atrás. No lo necesitaba. Todo lo que necesitaba entender estaba justo delante de mí. Iquot, no es lo que piensas Iquot, dijo Fernando rápidamente. Ahí estaba, la frase a la que recurre la gente cuando ya no queda nada que decir. Y extrañamente, casi sonreí. No porque tuviera gracia, sino porque era tan predecible. Iquot, entonces, dime qué es Iquot, dije. Mi voz salió firme, tranquila, casi suave. Aquello pareció alterarle más que si le hubiera gritado. Fernando abrió la boca, la cerró, miró a Elena y luego volvió a mirarme a mí. No salió nada de sus labios, porque no había nada que decir que pudiera cambiar lo que yo ya había visto. Detrás de mí, Arturo habló. Iquot, no lo intentes Iquot, dijo en voz baja. Sin enfado, sin levantar la voz, pero definitivo. Elena le miró, con los ojos muy abiertos, buscando algo, comprensión, perdón, tal vez incluso negación. Era una conclusión. La habitación se quedó en silencio otra vez. Ahora podía oír mi propia respiración, lenta, controlada, como si mi cuerpo hubiera decidido que el pánico ya no era útil. Miré a Fernando, le miré de verdad. Y lo que más me sorprendió no fue la rabia, fue la lucidez. Durante meses, tal vez más, había estado intentando entender qué había cambiado en él. Ahora lo sabía. Iquot, ¿por qué, Iquot? Pregunté. Negó con la cabeza rápidamente.
Y Kuot, no es así, Kuot. Y Kuot, ¿cuánto tiempo? Y Kuot, le interrumpí. Esa era la pregunta que importaba. Todo lo demás era solo ruido. Fernando dudó. Y en esa duda, obtuve mi respuesta. Pero esperé de todos modos, porque necesitaba oírle decirlo. Y Kuot, unos meses y Kuot, admitió en voz baja. Las palabras se instalaron en la habitación como algo pesado, permanente. Asentí una vez. Eso fue todo. Ningún jadeo, ninguna crisis, solo confirmación, porque de repente todo cobraba sentido. Las noches hasta tarde, el teléfono apartado de mí, la distancia que tanto me había esforzado por justificar. No había sido confusión. No había sido estrés. Había sido una elección, repetida una y otra vez. Y Kuot, iba a contártelo y Kuot, dijo Fernando, dando un paso hacia mí. Levanté ligeramente la mano. Se detuvo. No porque yo le obligara, sino porque algo en mí había cambiado y él podía sentirlo. Y Kuot, no y Kuot, dije suavemente, y Kuot, no ibas a hacerlo y Kuot. Parecía querer discutir, pero no lo hizo, porque ambos sabíamos la verdad. Al otro lado de la habitación, Elena lo intentó de nuevo. Y Kuot, no planeamos esto y Kuot, dijo, con voz inestable, y Kuot, simplemente ocurrió Kuot. La miré. Por un momento, sentí algo, no compasión, no exactamente rabia, solo reconocimiento, porque yo había sido ella una vez, alguien poniendo excusas, alguien contándose a sí misma una historia con la que pudiera vivir. Pero ya no. Y Kuot, no simplemente ocurrió Kuot, dije con calma, y Kuot, siguió ocurriendo y Kuot. Eso pareció dolerle más que cualquier otra cosa. Fernando se pasó una mano por el pelo, paseando de un lado a otro una vez como si intentara buscar una salida mental a algo que ya no tenía solución. Y Kuot, podemos arreglar esto y Kuot, dijo finalmente. Y Kuot, Carmen, hemos pasado por demasiado como para tirarlo todo por la borda por un error y Kuot. Le sostuve la mirada. Y fue entonces cuando todo quedó claro. Para él no era un error. Era algo que creía poder gestionar, equilibrar, ocultar, controlar, hasta que quedó expuesto. Y Kuot, no cometiste un error y Kuot, dije en voz baja. Se quedó paralizado. Y Kuot, tomaste una decisión y Kuot, continué, y Kuot, y luego volviste a tomarla, una y otra vez y Kuot. No había lágrimas en mis ojos, todavía no, porque el dolor no me había golpeado de lleno. Lo que sentía en su lugar era algo más frío, algo más firme. Y Kuot, no creo que quede nada que arreglar y Kuot, dije. Detrás de mí, oí a Arturo tomar aire lentamente. No era alivio, ni satisfacción, solo aceptación. Fernando se me quedó mirando como si no reconociera a la persona que tenía delante. Quizá no lo hacía, porque la mujer que habría luchado por esto, la mujer que habría suplicado o llorado o intentado mantenerlo todo unido, ya no estaba aquí. La había dejado en algún lugar entre el salón de baile y esta puerta. Nadie me detuvo cuando me giré para irme. Esa fue la parte que se me quedó grabada después. Ni una sola persona me tendió la mano, ni Fernando, ni Elena, ni siquiera Arturo, porque creo que en ese momento, todos entendieron que algo ya había terminado. Pasé por el lado de Fernando sin volver a mirarle. Mis pasos eran firmes, medidos, sin prisas. Pero podía sentirle detrás de mí. La duda, el pánico finalmente apoderándose de él. Y Kuot, Carmen, espera y Kuot. No lo hice. Había pasado 25 años escuchando esa voz. No iba a empezar a hacerlo de nuevo ahora. El pasillo pareció más largo a la salida. El aire más frío. O tal vez era solo yo, sintiendo por fin todo lo que había estado reprimiendo. Cuando llegué a lo alto de las escaleras, me detuve un segundo. No porque quisiera volver atrás, sino porque sabía que una vez que bajara esos escalones, no iba a volver a la vida que tenía antes. Apoyé la mano en la barandilla. Estaba fría, sólida, real. Y luego bajé. El ruido de la fiesta regresó lentamente, como si alguien volviera a subir el volumen de un mundo al que yo ya no pertenecía. Risas, música, conversaciones sobre negocios, vacaciones y cosas que de repente se sentían muy lejanas. Crucé la sala en línea recta. Sin despedidas. Sin explicaciones. Solo una salida silenciosa. Encontré el guardarropa, le di mi ticket a la chica que estaba detrás del mostrador y esperé mientras iba a buscar mi abrigo. Mis manos estaban firmes ahora, demasiado firmes. Como si mi cuerpo hubiera superado el impacto y se hubiera instalado en otra cosa. Lucides. Afuera, el aire frío de Madrid me golpeó de lleno.
Afilado, limpio, honesto. Respira hondo. Por primera vez esa noche, sentí que realmente podía llenarme los pulmones. El aparcacoches me trajo el vehículo. Conduje sola hasta casa. El chalet estaba a oscuras cuando aparqué en la entrada. Eso, más que nada, lo hizo real. Entré, dejé el bolso en la encimera de la cocina y me quedé allí de pie por un momento. El reloj del microondas marcaba las 23:47. Todo se veía exactamente igual que cuando nos habíamos ido. Y sin embargo, ya nada lo era. Esa noche no lloré. No tiré nada contra la pared. No me senté en el suelo a derrumbarme como se ve en las películas. Me preparé una infusión. Una manzanilla, la misma que llevaba bebiendo durante años. Me senté a la mesa de la cocina y envolví la taza con las manos, sintiendo el calor filtrarse por mis dedos. Y pensé en el último año. En cada momento que había ignorado. En cuántas veces había elegido la comodidad en lugar de la verdad. Alrededor de la 1 de la madrugada, subí las escaleras. Hice una bolsa pequeña. No todo, solo lo suficiente. Algo de ropa, mis artículos de aseo, unos papeles del cajón del escritorio que sabía que iba a necesitar. Me detuve al abrir el armario. Los trajes de Fernando colgaban ordenadamente a un lado, los míos al otro. Por un segundo, extendí la mano y toqué una de sus chaquetas. Luego dejé caer la mano. Ya no quedaba nada allí para mí. Dormí en el cuarto de invitados. Si es que a eso se le puede llamar dormir. Mi cuerpo permanecía inmóvil, pero mi mente no dejaba de reproducir ese momento. La puerta, la luz, la expresión de su cara. Por la mañana, ya no estaba anestesiada. Estaba segura. Fernando volvió a casa sobre las 7:30. Oí la puerta principal, sus pasos, la duda en el pasillo. Lo sabía. Sabía que yo lo sabía. End quote. Carmen, end quote. Su voz sonaba más suave de lo que la había oído en años. Cautelosa. Bajé las escaleras. Estaba de pie en la cocina, todavía con el mismo traje, la corbata aflojada, el rostro demacrado. Iquot, puedo explicarlo Iquot, dijo de inmediato. Me apoyé en la encimera. Iquot, adelante Iquot. Se pasó una mano por la cara. Iquot, no empezó como tú crees Iquot, comenzó. Iquot, estábamos trabajando en el mismo proyecto. Pasábamos mucho tiempo juntos y, Iquot. Iquot, y te acostaste con ella Iquot, dije. Se encogió. Iquot, no fue, Iquot. Iquot, Fernando Iquot. No levanté la voz. Pero se detuvo. Porque algo en mi tono dejó claro que no me interesaba la versión de la historia que estaba a punto de contar. Iquot, no pido detalles Iquot, dije. Iquot, pido que seas honesto Iquot. Trago saliva. Luego, en voz baja, Iquot, sí Iquot. La palabra flotó entre nosotros. Pequeña. Definitiva. Iquot, ¿y pensabas que podías mantener esto así? Iquot. Pregunté. Iquot, no Iquot, dijo rápidamente. Iquot, lo iba a dejar. Solo que no sabía cómo decírtelo Iquot. Le estudié por un momento. Todos esos años. Todas esas conversaciones. Todas las formas en que habíamos aprendido a leernos el uno al otro. Y ahora, me parecía un extraño. Iquot, no planeabas decírmelo Iquot, afirmé. Iquot, planeabas que no te pillaran Iquot. No lo discutió. Porque ambos sabíamos que era verdad. Iquot, te quiero Iquot, dijo, con la voz ligeramente quebrada. Iquot, eso no ha cambiado Iquot. Dejé escapar un suspiro lento. Iquot, tal vez no lo haya hecho Iquot, dije. Iquot, pero tus decisiones sí Iquot. Dio un paso más cerca. Iquot, podemos arreglar esto Iquot, insistió. Iquot, hemos construido demasiado para tirarlo todo por la borda Iquot. Ahí estaba otra vez. Esa palabra. Arregla. Como si esto fuera algo roto que pudiera repararse si nos esforzábamos lo suficiente. Negué con la cabeza. Iquot, no Iquot. Lo que necesitaba, lo que me llevaba, lo que dejaba atrás. Fernando lo intentó todo. Disculpas, promesas, explicaciones. Pero algo dentro de mí se había encajado en su sitio. Y una vez que eso ocurre, no hay vuelta atrás. Entonces tomé una decisión más. Una que él no esperaba. Dejé de protegerle. Cuando la gente llamaba, amigos, colegas, personas de esos mismos círculos que tanto le importaban, no mentí. No hice dramas.
No le expuse con rabia. Simplemente conté la verdad. Con calma. Y en su mundo, eso fue peor que cualquier escena que pudiera haber montado. Porque las reputaciones no se hunden por el ruido. Se hunden por hechos silenciosos que nadie puede negar. El piso era más pequeño que el chalet. Eso fue lo primero en lo que me fijé cuando entré con mi última caja. No había un pasillo largo, ni una segunda escalera, ni una habitación extra que solo usábamos cuando los niños volvían a casa por vacaciones. Solo un salón, una cocina pequeña y un dormitorio con una ventana que daba a una hilera de castaños. Sencillo. Silencioso. Mío. Dejé la caja en el suelo y me quedé allí un momento escuchando. No había televisión de fondo, ni pasos en el piso de arriba, ni un móvil vibrando en la encimera. Solo silencio. Ese que al principio se siente pesado. Ese que no estás segura de si quieres. Esa primera noche, no deshice muchas cajas. Hice la cama. Puse algunas cosas en el baño. Coloqué mi cafetera en la encimera de la cocina como si fuera el único pedazo de vida normal que sabía que iba a necesitar por la mañana. Luego me senté en el sofá. Y fue entonces cuando me di cuenta. No fue la rabia. Ni siquiera la traición. Fue el vacío. Después de 25 años, no solo pierdes a una persona. Pierdes una rutina, un ritmo, una versión de ti misma. Cogí el teléfono más de una vez esa noche, casi por costumbre. Pensando que debía decirle algo a Fernando, preguntarle algo, continuar con algo. Pero ya no quedaba nada que decir. Así que lo volví a soltar. El sueño no llegó fácilmente. Me quedé allí mirando al techo, escuchando sonidos desconocidos. El zumbido de la nevera, un coche pasando por la calle, alguien caminando en el piso de arriba. En algún momento, me puse de lado y lo sentí. Esa ola aguda y repentina en el pecho. Y por primera vez, lloré. No a gritos, ni de forma dramática. Solo en silencio. Porque por muy clara que tengas la mente, tu corazón aún necesita tiempo para ponerse al día. A la mañana siguiente, me desperté temprano. Por costumbre. Durante años, me había levantado antes que Fernando, había preparado el café, había empezado el día de la misma manera. Esta vez, me hice un café solo, me senté a la pequeña mesa de la cocina y miré por la ventana. Los árboles estaban cambiando de color, rojo, naranja, dorado. Envolví la taza con las manos y dejé que el calor se asentara en mis dedos. Se sentía diferente. Solitario, sí, pero también más ligero. Como si no tuviera que prepararme para ningún golpe. Los primeros días fueron los más duros. No porque dudara de mi decisión, sino porque todo me recordaba a lo que había dejado atrás. Un pasillo del supermercado donde automáticamente iba a coger algo que le gustaba a Fernando. Un programa de televisión que solíamos ver juntos. Una canción en la radio que me hacía apretar el volante un poco más fuerte. Pero poco a poco, esos momentos cambiaron. No desaparecieron. Simplemente dejaron de doler de la misma manera. Empecé a pasear por las mañanas. Había un sendero no muy lejos del piso que serpenteaba por un pequeño parque. Nada especial, solo árboles, bancos y algunas personas más de mi edad haciendo lo mismo, intentando mantenerse activas, intentando mantenerse a flote. Al principio, caminaba con la cabeza gacha. Pero después de un tiempo, empecé a fijarme en las cosas. El sonido de las hojas bajo mis zapatos. La forma en que la luz del sol se filtraba entre las ramas. Los saludos silenciosos de la gente con la que me cruzaba. Ikuot, buenos días Ikot. Ikuot, buen día Kot. Cosas pequeñas, pero reales. Empecé a leer de nuevo. Libros que había dejado de lado hacía años porque la vida se había vuelto demasiado ajetreada. O porque estaba demasiado cansada al final del día para concentrarme en algo más que ruido de fondo. Ahora me sentaba con ellos. Página a página. Dejando que mi mente bajara el ritmo. Fernando seguía llamando. Al principio, todos los días, luego cada pocos días. Dejaba mensajes, unos largos, otros cortos, algunos disculpándose, otros intentando explicarse, otros simplemente silenciosos, como si ya no supiera qué decir, pero no quisiera el silencio entre nosotros. Escuché unos cuantos, luego dejé de hacerlo. No por enfado, sino porque nada de lo que decía cambiaba nada. Una tarde, unas 3 semanas después de mudarme, me encontré con alguien del círculo de Fernando en el supermercado. Marcos, uno de sus socios de negocios. Parecía sorprendido de verme. Ikuot, Carmen Ikuot, me dijo, Ikuot, hace tiempo que no te veo por aquí. ¿Todo bien, Ikuot? Ahí estaba, el momento que sabía que llegaría. Podría haber sonreído,
Haber dicho que todo estaba bien, proteger a Fernando, proteger la imagen, como había hecho durante años, pero no lo hice. Le miré a los ojos. Ikuot, nos estamos separando Ikuot, dije con calma. Marcos parpadeó. Ikuot, vaya, siento oír eso Ikuot. Asentí una vez. Ikuot, ha estado viendo a otra persona Ikuot, añadí. Sin amargura, sin levantar la voz, solo la verdad. La expresión de Marcos cambió, no de forma exagerada, pero lo suficiente. Ikuot, no lo sabía Ikuot, dijo. Ikuot, no creo que mucha gente lo supiera Ikuot, respondí. Eso fue todo. Sin detalles, sin numeritos. Cogí mi cesta y me alejé, pero sabía que en un mundo como el de Fernando, esa conversación no se quedaría en un supermercado. Se movería, en silencio, de persona en persona, de una conversación a la siguiente. Y así, sin más, la imagen que tanto se había esforzado por construir empezaría a resquebrajarse. Pasaron semanas, luego un mes, luego 2, y algo en mi interior se asentó en su lugar. No era felicidad exactamente, aún no, pero sí paz. Una tarde me llamó mi hija. Ella lo sabía, claro. Se lo había contado a los 2 chicos al principio. Ikuot, ¿cómo estás de verdad, Ikuot? Me preguntó. Miré alrededor del piso, la luz del sol que entraba por la ventana, el libro sobre la mesa, la vida que poco a poco estaba reconstruyendo. Ikuot, estoy bien Ikuot, dije, y por primera vez, lo decía en serio. No porque todo fuera fácil, sino porque todo era honesto, y eso marcaba la diferencia. Era martes por la tarde cuando volví a verle. No a Fernando, a Arturo. Había parado en una pequeña cafetería a unas manzanas de mi piso, el tipo de lugar que no pretende impresionar a nadie, solo buen café, algo de bollería, música suave de fondo y gente que entra más por la pausa que por el menú. Pedí un café americano, nada sofisticado, y me giré para buscar asiento. Fue entonces cuando lo vi, sentado junto a la ventana, leyendo algo en su tablet, con una taza de café delante. Por un segundo, dudé, no porque no quisiera verle, sino porque no esperaba sentirme tan tranquila. Después de todo lo que había pasado aquella noche, pensé que habría incomodidad o pesadez, pero no la hubo, solo reconocimiento. Él levantó la vista en ese mismo instante, y por un breve segundo, los dos hicimos una pausa, como si estuviéramos confirmando que la otra persona era real, no solo parte de un recuerdo que habíamos archivado. Luego esbozó una pequeña y educada sonrisa. End quote. Carmen end quote. Ikuot, Arturo Ikuot. Mia Cirque. Ikuot, ¿te importa si me siento, Ikuot? Le pregunté. Ikuot, en absoluto Ikuot. Dejé mi café y ocupé la silla frente a él. Por un momento, ninguno de los dos habló, no de forma incómoda, simplemente en silencio. Ikuot, ¿cómo has estado, Ikuot? Preguntó finalmente. Reflexioné sobre la pregunta. Es curioso cómo después de algo así, la gente espera que digas Ikuot, mejor Ikuot, o Ikuot, bien Ikuot, o Ikuot, tirando Ikuot, pero la verdad suele ser más complicada. Ikuot, he estado estable Ikuot, le dije. Él asintió. Ikuot, ese es un buen lugar en el que estar. ¿Y tú, Ikuot? Se recostó ligeramente. Ikuot, parecido Ikuot, dijo. Ikuot, un final limpio, sin dramas, que a nuestra edad es lo mejor que puedes esperar Ikuot. Sunray Devilment. Ikuot, eso es muy cierto Ikuot. Nos quedamos allí un rato, hablando con esa facilidad que tiene la gente cuando no necesita explicar toda la historia, porque ambos ya la conocíamos. En un momento dado, dijo, Ikuot, me he enterado de lo de Fernando Ikuot. Le miré, sin sorpresa, simplemente consciente. Ikuot, ¿de qué te has enterado, Ikuot? Pregunté. Dio un lento sorbo a su café. Ikuot, acuerdos cancelados, un par de socios echándose atrás, gente replanteándose las cosas Ikuot. Assenti. Ikuot, eso suele pasar Ikuot, dije en voz baja. No había satisfacción en mi voz, ni triunfo, solo reconocimiento, porque la verdad es que yo no me había propuesto destruir nada. Simplemente había dejado de protegerlo, y a veces, eso es suficiente. Afuera, una pareja pasó junto a la ventana riéndose de algo que no pude oír. La luz que entraba por el cristal era suave, el final de la tarde acercándose al anochecer. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí presente, no atrapada en el pasado, no preocupada por el futuro, solo aquí. Ikuot, ¿sabes Ikuot? Dijo Arturo después de un momento, Ikuot, aquella noche, pensé que era lo peor que me podía pasar Ikuot. Le miré. Ikuot, y ahora, Ikuot.
Esbozó una pequeña sonrisa pensativa. Y quote, ahora, creo que fue lo más esclarecedor y quote. Aquello se me quedó grabado, porque tenía razón. No fue la traición en sí lo que lo cambió todo. Fue la claridad que vino con ella, la eliminación de las dudas, el fin de las preguntas. Y quote, yo solía pensar que algo iba mal y quote, dije lentamente, y quote, pero no podía demostrarlo, así que me iba adaptando, me pasaba el tiempo buscando excusas y quote. Arturo asintió. Y quote, yo hice lo mismo y quote. Y quote, y luego, de repente y quote. Continué, y quote, ahí estaba, sin confusión, sin zonas grises, solo la verdad y quote, dijo él. And quote. Exactamente and quote. Nos quedamos con ese pensamiento un momento. Luego me miró, no con curiosidad, sino de forma firme y respetuosa. Y quote, ¿qué vas a hacer ahora? Y quote, me preguntó. No era una pregunta con segundas intenciones, solo una pregunta honesta. Pensé en ello, en el piso, en las mañanas tranquilas, en los paseos, en la pequeña y constante reconstrucción de algo que solo me pertenecía a mí. Y quote, aún no lo sé y quote, admití, y quote, y creo que no pasa nada por no saberlo y quote. Sonrió. Y quote, no, no pasa nada y quote. Terminamos nuestro café sin prisas. Cuando me levanté para irme, él también lo hizo. Y quote, cuídate, Carmen y quote, dijo. Y quote, tú también, Arturo y quote. No hubo ninguna promesa de nada más, ninguna expectativa, solo dos personas que habían atravesado la misma tormenta y habían encontrado la salida. Salía al aire frío. El cielo se estaba volviendo de ese suave tono azul grisáceo que adquiere antes de la puesta de sol. Las farolas se encendieron una a una. Me ajusté un poco más el abrigo y eché a andar. Y al hacerlo, me di cuenta de algo. Aquella noche, la que empezó con una puerta ligeramente entreabierta, no me lo quitó todo. Me devolvió algo que no me había dado cuenta de que había perdido. A mí misma. No a la versión de mí que se amoldaba, no a la versión que pasaba por alto las cosas para mantener la paz, sino a la que podía plantarse ante la verdad y elegir un camino diferente.